Ok, ya está grabando. Va que va. Listo. Bueno, ¿tuvieron oportunidad de revisar el documento que les pasé? Sí. Sí, ¿Cómo se sintieron una leyéndolo? revisada general. Se ve Sí. muy completo, sí. Ujú, está bastante extenso. ¿Cómo se sintieron? Más o menos, está muy difícil. Pues nosotros, o sea, en el equipo Hígado un tiempo estuvimos revisando igual un libro muy parecido. Entonces, pues algunas cosas yo sí como que ya estaba familiarizada, pero algunas otras como que sí me falta todavía profundizar más. Ujú. Va que va. ¿Alguien más? No, prácticamente lo mismo. Creo que sí, o sea, digo, no alcancé a revisar, acabarlo todo el libro, pero sí, pero sí, algunas cosas sí eran ya muy familiares. Perfecto. Bueno, entonces no va a ser tan difícil. Esta sesión está planeada para que sea solamente teórica. En todo caso, sería un repaso para los que ya le agarraron la onda en términos generales y esperemos que tengamos unos conceptos, ¿cómo se dice? Pues fijar algunos conceptos importantes, ¿no? Entonces voy a empezar. Y pues se vale, ¿no? Esto no es una presentación como de conferencia, más bien es se vale ir preguntando en cada caso, en cada lámina, o comentando, o inclusive algunas cosas extras, si sienten que en algún punto tienen algún comentario extra, está bien. ¿Vale? Entonces, básicamente, cuando estamos haciendo RNA-seq, lo que estamos capturando es el mensajero, ¿no? Entonces, por la polías se está traduciendo el, el ADN y después sale del núcleo y el pre-mensajero, acuérdense que tiene los intrones que son procesados, los quitan y ya cuando estamos secuenciando, básicamente estamos cachando solamente el transcrito, ¿sale? El RNA maduro. Y bueno, en términos generales, los pasos para hacer nuestro análisis de RNA-seq, tenemos aquí una serie de reads, nuestros datos crudos. Hay que aplicarles a fuerza un primer paso de preprocesamiento. Vamos a filtrar eh, con diferentes criterios estos reads crudos. Y después aquí hay varias opciones, dependiendo del objetivo de nuestro estudio. En lo que vamos a hacer énfasis nosotros es por este lado, eh, y a ver si nos da tiempo practicar con esta aproximación. Pero entonces, nuestros reads normalmente los vamos a alinear al genoma de referencia o al transcriptoma de referencia, y después de que los alineemos vamos a tener una serie de métricas también de que también están mapeando, y vamos a ver algunas gráficas. Y con este mapeo vamos a hacer la cuantificación, porque a final de cuentas lo que nos interesa en el RNA-seq, de hecho esa es una de las preguntas que quería hacerles. ¿Cuál es el objetivo en RNA-seq? ¿Alguien me dice cuál es el principal objetivo? Normalmente creo que Tener un perfil. Bueno, ¿Quién va primero? Lo que pasa es que no alcanzo a ver aquí la pantallita si alguien habló primero. Yo iba a decir que tener un perfil de expresión de genes, ¿Pero qué tal significa vez. eso? Pues saber qué se está expresando y qué no. Por ahí va. ¿Qué se está expresando en términos de qué? ¿Alguien más? Pues no sé, por ejemplo, de transcritos que se estén sobreexpresando más en dada condición, o sea, respecto a dos condiciones distintas, o también dependería tal vez de lo que tú busques de tu análisis, ¿no? Si es expresión diferencial o como reconstrucción de un transcriptoma de otra especie o algo así, no sé.
Sí, o puede haber otro objetivo que puede ser buscar algunas isoformas. Pero básicamente sí estamos midiendo, queremos medir de alguna manera la expresión de los transcritos, ¿no? Y eso lo podemos hacer a nivel de gen o a nivel de isoformas. Y eso, en este paso de acá, la manera en la que lo vamos a ver es en un paso de cuantificación, que tenemos que transformar lo que está midiendo el aparato en un numerito. Y ese numerito lo vamos a comparar con otros genes o con el mismo gen en otra condición o en otras condiciones. ¿Ok? Entonces, ya después esta tabla de cuentas la vamos a utilizar en el siguiente análisis, donde vamos a hacer ya sea expresión diferencial, pero también podemos entrar por este lado. Dependiendo del estudio, puede ser que no tengamos genoma de referencia, entonces, y tampoco transcriptoma de referencia, entonces ahí estamos empezando literalmente a ciegas y tenemos que ensamblar nuestro transcriptoma. Aquí vamos a utilizar Trinity o algún otro ensamblador y después ese es el que se va a utilizar como si fuese el genoma de referencia, el tema de referencia, y se realinean los reads a ese mismo y luego cuantificamos. Entonces, quería como un paso intermedio. Pero en otro tipo de estudios también vamos a utilizar esa misma aproximación, aunque tengamos el genoma de referencia. Igual y lo vamos a ver con calidad después. Entonces, en términos generales, me gusta mucho también el mapita que ponen en el documento que les compartí, porque parece bastante sencillo. Y dije, parece. Entonces tenemos nuestros datos crudos, van a estar en un formato específico, y luego tenemos que hacer controles de calidad. Eso es importante. Una cosa que sí vamos a estar viendo todo el tiempo es que por cada pasito que hagamos, vale la pena hacer un gráfico y meternos a revisar qué está pasando con nuestros datos, y eso también nos va a dar una idea de cómo va nuestro análisis. Entonces, eso ya a partir de ahora quiero que sea como el mantra en los análisis. Siempre, siempre, y no solo en RNA-seq, pero sí, y siempre, siempre que hagamos un análisis, paso por paso, un plot para ver cómo va el resultado o si funcionó o qué está pasando. ¿Ok? Bueno, entonces ya tengo mis reads. Aquí está, falta el paso de filtro de calidad. Lo siguiente es alinear los reads, ya sea al genoma de referencia o al transcriptoma de referencia, como vimos en la lámina pasada. El siguiente paso es cuantificar. En este paso ahora sí ya estoy estimando para cada uno de los genes o transcritos qué tanta expresión hay, de alguna manera. Y después de que tenemos esas cuentas, hay un siguiente paso que es de normalización, porque hay varios factores que afectan las cuentas que obtenemos. El más obvio es la profundidad de la librería. Si tenemos una librería con 2 millones de reads y la queremos comparar con otra librería que tiene solo medio millón de reads, ahí hay que aplicar un proceso muy sencillo para que sean equivalentes las cuentas, para que sean comparables. Y ya después de que hicimos ese pasito de normalización, ahora sí procedemos con el análisis de expresión diferencial. Y dependiendo de cuántos tratamientos tenemos, va a ser nuestra matriz de contrastes. Y aquí hay varios, en cada uno de los pasos, de hecho, hay varias opciones en términos de programas que podemos utilizar. Y ahora sí, finalmente ya vamos a tener una lista de genes con sus fold change y sus p-values, o sus p-values corregidos, y eso ya nos va a llevar a tomar alguna decisión de qué queremos hacer con eso después, ¿no? Si vamos a hacer un análisis posterior de enriquecimiento, de alguna función, de todas las funciones, queremos buscar pathways, etcétera. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo. Adelante. Tengo la duda de la librería. Cuando se crea una librería, ¿a qué específicamente se refiere ese paso? Crear la librería significa, es tu experimento. Cuando tú obtienes ahorita lo vamos a ver con calmita, pero en general tú preparas tu experimento, tienes tus contrastes, extraes tu tejido de tus dos condiciones, por ejemplo, extraes el ADN, bueno, el ARN, lo extraes
haces tu enriquecimiento, pruebas tu calidad y luego ya lo mandas a secuenciar. Esa es tu librería, tu conjunto de muestras. Ok, ok, gracias. ¿Alguien más? Yo veo sobre el primer paso de las imágenes .tif, esos programitas de Bostart son para llamado de variantes, es que eso no lo conocía. Ajá, Bostart ¿qué creen que este RTA, pasito en particular a mí también no me quedó claro porque está ahí? Y es Ok, el ok. paso que menos domino. De donde yo tengo toda la experiencia, es a partir de aquí. Yo solamente trabajo a partir de que tengo mis datos. Yo solo sé que de alguna manera me llegan. Y a partir de aquí para atrás sí tengo algunos, ¿cómo se puede decir? Solamente lo que he leído. Va que va, ok. Va, entonces de aquí para atrás sí les quedo mal. Pero en lo que haya leído sí les puedo comentar. ¿Alguien más? Ok, bueno, entonces los que hayan ya preparado y extraído sus muestras seguramente tienen ya una idea muy bien de cómo es este proceso. Este, como les comentaba, yo no lo he hecho y no sé si algún día lo tenga que hacer, pero si un día lo hacen, me invitan para que pueda yo participar en el proceso. Eso sí me gustaría. Entonces, todo empieza en el diseño del experimento, pues en una pregunta biológica normalmente queremos comparar dos condiciones, ¿no? Entonces, dependiendo del experimento, pues en el lab normalmente va a interesar comparar entre dos condiciones, y dos condiciones pueden ser muchas cosas, pueden ser respuesta a un tratamiento, pueden ser tejidos diferentes, pueden ser, ¿qué otra cosa puede ser? Mm, no sé, ustedes díganme qué cosas han investigado o se han preguntado en el lab. O por ejemplo, en el proyecto, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Pues por ejemplo, en hígado se extrae RNA para ver pues la diferencia, bueno, expresión diferencial de, o bueno, cómo impacta más bien la restricción de alimento en la expresión de ciertos genes y también pues con tratamientos al inducir una enfermedad en el hígado. Y eso es como del proyecto de hígado. Y también, por ejemplo, ahorita yo estoy procesando los muestras de melanoma y estoy extrayendo tanto ADN como ARN de muestra de tejido adyacente y de tumor de los pacientes. Y pues ya eso se va a mandar a secuenciar. Ok, entonces ahí está muy claro, ¿no? Quieres comparar tejido adyacente con en la parte del tumor, ¿cierto? Se cortó. Sí, sí, te escuchamos. Ah, ok. Sí. Bueno, entonces, una vez que tenemos definido nuestras condiciones que queremos comparar, entonces se realiza la extracción y aquí cuando hacemos nuestra extracción, recordemos que vamos a tener varias familias de RNAs, no solo vamos a tener mensajeros, sino que también ahí se van a colar un montón de otras familias de tRNAs, RNA, sobre todo la mayor parte de lo que hay en la extracción es RNA. Eso, y a pesar de que están los kits, usas tu kit para quitar los RNAs, de todas maneras vas a tener un montón de RNAs en tu muestra. Eso no te salvas. Pero dependiendo de lo que quieras enriquecer, también puede ser que te interesen RNAs pequeños y las familias de RNAs pequeños. Entonces ahí vas a enriquecer alguna de estas. Y enriquecer significa que vas a tratar por algún método, en este paso, un método experimental, de tratar de quitar lo demás. ¿Ok? Una vez que ya tienes este paso, hay que hacer algún control de calidad de cómo está tu muestra, tu RNA, si no se ha degradado. Y eso, ya dependiendo de lo que quieras, hay varios métodos de extracción para enriquecer. Entonces, el siguiente paso, básicamente, en esta lámina, quiere decir que aquí hay dos grandes como variantes para la extracción de mensajeros.
y este tercero de aquí es para enriquecimiento de RNAs pequeños. Entonces, de los mensajeros, normalmente los reads van a ser, pues dependiendo, me parece que a partir de 60, 100 bases de longitud, y ahí podemos tener de dos tipos, ahorita lo vamos a ver, y los RNAs pequeños, con una metodología diferente, y como su nombre lo dice, son menores de 50 nucleótidos. Y ya una vez que tenemos la selección de nuestra clase de RNA favorito, lo siguiente es que se van a ligar los adaptadores, y esos adaptadores son los que se utilizan en el siguiente paso para lo que se va a mandar a secuenciar. Ok, y entonces dependiendo del proyecto o dependiendo de kit que usemos, vamos a tener secuencias, bueno, lecturas que son single length, que solamente es una línea, o sea, es un read solito, y hay otras metodologías que van a ser reads pareados. Ok, y siempre va a haber aquí una distancia entre esos reads. Entonces, cuando nos entregan nuestros datos, en este caso vamos a tener un archivo, y en este otro caso normalmente vamos a tener dos archivos. También puede ser que sean un solo archivo, pero está indicado adentro del archivo quién es el 1 y quién es el 2. Ya nos toca a nosotros separarlo. ¿Dudas hasta aquí? Sí, bueno, a mí me surge la duda de entonces, ¿qué ventajas hay de tener un single end y o un pair end? O sea, porque eso lo pides cuando mandas secuenciar, ¿no? ¿Qué quieres? Pero, por ejemplo, ¿cuándo usaría? Bueno, a mi manera de ver, pues es mejor un pair, pero ¿cuándo usarías un single? ¿Por qué es mejor un pair? Pues bueno, o sea, no sé, como que lo asocio a que tienes como dos puntos de referencia y podría ser más fácil en el momento de mapear, Más pero no. fácil. ¿Alguien más? Confirma más porque como que lo puedes mapear de un lado y luego del otro y como que te confirma que esa secuencia está bien mapeada. ¿No? Recordemos que mientras más largas sean las lecturas que podemos secuenciar, es mejor porque nos da más confidencia en lo que estamos obteniendo. Sin embargo, la tecnología de secuenciación son reads pequeños, relativamente pequeños, como lo habíamos comentado. O sea, 100 pares o 50 pares de bases es relativamente pequeño. Entonces, sí llega a pasar que tú tienes, por la misma naturaleza de tu read pequeño, que no tienes mucha confidencia a dónde está mapeando ese lugar, o sea, ese read, o sea, que puede estar mapeando más de un lugar. Entonces, para reconstruirlo, esto de los reads pareados es que tú dejas, es como si tuvieras un read muy grande, de más de 100, supongamos que le sumas el espacio, 1000 bases de pares, y solamente estás secuenciando las orillitas porque la tecnología solo te permite tener reads confiables hasta esa longitud. ¿Ok? Entonces, con ese hecho, ya cuando empiezas a ensamblar, eso te permite tener confidencia en lo que estás ensamblando, pero a una longitud más grande. No sé si me explique. Esa sería la gran ventaja de tener reads pareados. Sí, súper de acuerdo. Entonces el alineamiento sería más preciso, podríamos pensar. Sí, Ok, sí. vale. Entonces, hasta este punto, y para efectos prácticos de nuestro curso, vamos a asumir que tenemos manera de llegar a las librerías, ya sea por medio de que nos las pasó el colaborador, o en su caso de ustedes ya las generaron y ya se las mandaron, o vamos a utilizar datos, se vale que podemos reanalizar datos ya publicados, dependiendo del contexto en el que estemos trabajando. Entonces, si nos van a pasar los datos, ahí hay dos comandos que tenemos que aprender y tarea, entonces, porque tenemos que conectarnos a un servidor para bajar los datos, y ahí vamos a utilizar SSP o FTP. Entonces,
lo vamos a ver después con calmita, pero para que le vayan echando una revisada. Si los vamos a bajar de la base de datos del NCBI, que es el repositorio donde se van a encontrar la mayor parte de los datos, o sea, cuando tú lo publicas, te van a pedir que esté en un repositorio público, y para descargarlos no es tan sencillo como picar en el link y guardar, sino que hay que utilizar un kit de un programita que se llama SRA. Entonces también tarita para que le echen un ojito. No les estoy pidiendo que lo instalen y que lo aprendan a usar, pero sí que tengan una idea de qué es y cómo funciona. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos, vamos a imaginar que ya tenemos nuestros datos, ya los pudimos descargar a nuestra computadora local, o lo que va a ser más común, lo vamos a descargar en el clúster. Lo que vamos a tener es un archivo en formato FASTQ, que es el formato de las librerías de RNA-seq. Entonces, si alguien ya tiene experiencia, que nos cuente qué es el formato FASTQ, nada más en lo que estamos viendo. ¿Nadie? Pues es el archivo crudo, ¿no? De secuenciación que tú recibes. Y pues tiene una serie ahí de identificadores y pues sí, A ver, la que línea... nos hablan de la secuenciación, de cómo fue el proceso. Ujú. Lo vamos a ver con calmita y ahorita lo único que quiero que quede claro es que en este archivo, que es un archivo de texto plano, pues normalmente va a estar comprimido en formato GZ, GZIP, tiene 4 líneas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo solamente 2 reads, la información de 2 reads, y cada read está codificado en 4 líneas. Entonces, la primera línea es un identificador, que no nos vamos a preocupar por él en este momento. ¿Ok? Un ID muy grande. Podemos entrar a revisar algunas cosas en algún momento, pero ahí está, ¿no? Pues sobre todo algunas cosas de qué línea de secuenciación viene, etcétera. La segunda línea es donde está propiamente la secuencia. Entonces, este de aquí es el read propiamente. Esta es la secuencia que vamos a tratar de alinear a nuestro genoma. Y después hay una tercera línea que por cuestiones, me parece que históricas, déjame revisar bien por qué, está este espacio. Entonces, este de aquí no significa nada, es un espacio. Y después está otra línea que tiene la calidad de cada una de las bases que se secuenciaron. Calidad significa que hay un grado cuando el aparato está secuenciando, hay un grado de incertidumbre de esa letra. El aparato también te puede decir, mira, aquí yo encontré que es una A, pero te puedo dar un dato de decir qué tan seguro estoy de que sí es una A. ¿Ok? Entonces, eso significa las letritas. Y por lo tanto, va a haber una letrita por cada una de las bases. ¿Ok? Eso es de cajón. Y hasta ahí termina mi primer read. Y así para todos los demás. ¿Dudas? ¿No? No. Entonces, básicamente, esto está en escala logarítmica y nosotros, esto lo va a leer la máquina, no nos tenemos que preocupar mucho por ello, pero básicamente, cuando veamos los scores, un score de 10 significa que hay un 90% de confidencialidad, ¿cómo se traduce esto? Seguridad. De que la base es correcta, tenemos un score de 20, 99%. ¿Quién me dice cómo se traduce esto en términos prácticos? ¿Qué significa que yo tenga 99% de seguridad de que está bien? O sea que si yo repitiera el experimento, ¿cuántas veces me equivocaría? 0.1%. ¿No? En este caso, 1%, ¿no? Ah, claro, en el 30 sería 0. Sí, 1%.
Pues sí me está mandando un mensaje que nos va a cortar. Entonces, en cuanto corte, les mando un nuevo link, ¿va? Va. Listo. Entonces, solo sepamos eso, que normalmente vamos a estar en este de aquí. Y luego va a seguir la evaluación de nuestros archivos. Entonces, hasta ahora no hemos hecho absolutamente nada con nuestros archivos. Simplemente sabemos que ya los descargamos. Y lo primeritito que queremos saber de esos archivos es qué tal está la calidad de mis reads. Entonces, hay una serie de plots que se hacen con un programita que se llama FastQC. Y lo vamos a ver con detalle después, pero uno de los más importantes es el de la calidad, ¿no? Entonces, como habíamos platicado en la lámina pasada, que un valor de 30 es un 99.9% de que estamos seguros de que esa base es esa base. Este plot aquí precisamente es lo que tiene aquí. Aquí está la calidad y de aquí está la posición. Pero entonces esto no es la posición de un read en particular, es el promedio, por eso están aquí las barras tan grandototas. Entonces, este plot de aquí nos está mostrando que la calidad de estos datos pues está muy bien, todos por arriba de 30. Y este plot de la derecha nos está mostrando que tenemos aquí un problema de calidad, sobre todo en la parte de 3' de nuestro reads. ¿Ok? Entonces vean cómo la calidad de los reads empieza a decaer rápidamente. Aquí nos pone la tendencia hasta por debajo inclusive de 20. ¿Ok? ¿Dudas? Otra cosa que también... ¿Sí? No, todo bien, todo bien. Otra cosa que también nos va a decir el programita tiene un montón de plots. Solamente vamos a ver, me parece que puse estas dos para ejemplificar. Es también el contenido de bases en nuestros reads. Y para la próxima, ya cuando hagamos el ejercicio, nos vamos a sentar con calmita a ver qué significan cada una de estos plots. Entonces, una vez que ya hicimos ese pasito que solamente es visual, ahora sí vamos a utilizar una serie de programitas para hacer nuestros filtros de calidad. Entonces, cuando hagamos nuestro filtro de calidad, le vamos a pedir varias cosas. Le vamos a decir, fíltrame por cierta calidad de score de Fred. Fíltrame por si hay secuencias que tienen una composición rara de bases, también quítalas. También es un momento en el que normalmente se cortan los adaptadores, como habíamos visto en la primera lámina. Cuando tú estás secuenciando se le tienen que pegar unos adaptadores que son los que hacen que se pegue en la célula para la secuenciación. Y también podemos, es un momento para cortar, si es necesario, por ejemplo, si la calidad está muy mala para los datos a partir de la base 50 o en este caso de la 28, también es un momento también que uno le puede decir a ojo, le puede decir, quiero que me cortes tantas bases a la izquierda, tantas bases a la derecha. Y también le puedo decir, si me queda una secuencia muy pequeña de 22, de 20, dependiendo del trabajo, le puedo decir todos los reads que sean de cierto tamaño mínimo, elimínalos. ¿Ok? Entonces, esto se hace con diferentes programas. Y lo que vamos a hacer es otra vez regresar y hacer los plots para ver que efectivamente lo que estamos haciendo quedó bien. ¿Ok? Porque sí puede pasar que a pesar de que yo corrí mi programa, sobre todo cuando estás cortando adaptadores, me ha tocado que no queda bien recortado y por algún motivo. Entonces, por eso es importante volver a hacer todos los plots que vimos. Cuando tienes tus datos crudos, haces los filtros, los vuelves a hacer y entonces ahora sí ya puedes dormir tranquilo. ¿Ok? ¿Dudas? Sí, Obed, ¿a qué se refiere en eliminar reads de baja complejidad? De baja complejidad significa que
tienen las mismas bases repetidas. Entonces vas a tener un read que tiene puras As o tiene un dímero AC, 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 AC un montón de veces. Ah, ya. Ok, gracias. ¿Sí? Eso significa baja complejidad. Porque normalmente no es así lo que codifica, un gen codificante normalmente no es solamente repetido de A o de C. ¿Sí me explico? Sí, sí. De Listo. acuerdo. Entonces, hasta ahorita, ¿qué hemos visto? Que se hace la preparación. Esto nos va a llevar a una serie de reads que son nuestros datos crudos. Le vamos a aplicar una serie de filtros. Ya vimos, platicamos de ellos. Y aquí vamos a tener varias opciones, como me había comentado al inicio. El caminito que normalmente vamos a seguir nosotros es el que estoy pintando de este lado, señalando, que es, ya tengo mis reads, entonces esos los voy a alinear utilizando un alineador a mi genoma, y luego voy a utilizar un programita que es el que me va a estimar cuántos reads alinearon a cada uno de mis genes, y con esa tabla yo voy a hacer un análisis de expresión, ¿ok? Pero tengo otro caminito en el que yo podría hacer un ensamble de lo que estoy con mis reads. En lugar de mapearlos, yo los ensamblo utilizando como referencia mi transcriptoma, que ya contiene las isoformas. Sobre todo porque si a mí me interesa estimar isoformas, expresión splicing, voy a utilizar este camino. Y la otra también es que yo no tenga mi transcriptoma, ni un de referencia, ni tampoco tenga yo el genoma, entonces ahí sí no me queda de otra más que ensamblarlo yo. Y a final de cuentas, estos análisis también nos van a llevar a un análisis de expresión. Entonces, ahorita en el curso vamos a concentrarnos en este lado, pero si nos da tiempo, quizá veamos un ejemplo de los otros. Ok, entonces, en esta vertiente, como les había comentado, lo que hacemos es utilizar literalmente todo el genoma completo, y ahí se mapean literalmente los mapeadores viejitos como Bowtie y HitSat, que son wrappers de Bowtie, están basados en Bowtie. Literalmente lo que hacen es agarrar el read y comparar letra por letra. No lo hacen así exactamente, lo hacen con alguna cuestión, eh, aprovechando algunas propiedades matemáticas, pero en términos generales lo que están haciendo es, si es literal, agarrar cada una de los reads y compararlos con todo el genoma y ver en qué lugar del genoma yo lo puedo colocar. Y entonces ahí hay un score de decir, alineó aquí, allá y en otro lado, y hay un score para decidir en cuál es el mejor alineamiento. Y ya entonces, una vez que está alineado, entonces el alineador te va a decir, este read con su ID alinea en estas coordenadas del genoma, y las coordenadas del genoma van a estar dadas por el cromosoma y una coordenada, tal cual, ¿sí? Y una vez que ya está alineado, lo único que sabemos hasta este momento es nuestro read, en qué posición del genoma está, y eso nos los va a dar en un archivo SAM. Eso es lo que tiene el archivo SAM. Y eso es lo que después, en el siguiente paso, vamos a utilizar para ahora encimarle las posiciones de los genes, y sobre eso es lo que vamos a contar. Entonces, nada más en términos muy, muy generales, lo que tiene que quedar muy claro ahorita es que cuando yo hago mi alineamiento en este paso, lo que vamos a obtener siempre, siempre, siempre es un archivo SAM, ¿no? Y en ese archivo SAM, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues,